mí es muy simple. Sitagliptin de Laboratorios Leti combina sitagliptina y metformina en un solo comprimido para mejorar el control glicémico de los pacientes con diabetes tipo 2 que no están suficientemente controlados con dieta y ejercicio, más una dosis máxima tolerada de metformina sola, o que ya reciben la combinación de sitagliptina y metformina en comprimidos separados. La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido ayuda a muchos pacientes a reducir las concentraciones de glucosa en sangre hasta su objetivo de tratamiento, mediante la acción de la sitagliptina, que es un inhibidor de la DPP-4, y la metformina, actualmente considerado uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Tiene una presentación de 30 comprimidos que contiene 50 miligramos de sitagliptina y 500 miligramos de metformina. La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido no se ha asociado a aumento de peso ni a mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con metformina sola, y actúa sobre los tres efectos principales de la diabetes: el déficit de la producción de insulina por las células betas del páncreas, la resistencia a la insulina y el exceso de producción de glucosa por el hígado. Camfir LP es clorhidrato de metformina de liberación programada. La metformina sigue siendo el fármaco de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Su presentación es de 30 comprimidos de doble cubierta entérica. Su efecto antihiperglicemiante se atribuye a la disminución de la producción hepática de glucosa, al aumento de la sensibilidad de la insulina por el tejido muscular, y además la metformina retrasa la absorción intestinal de glucosa. La doble cubierta entérica de Camfir LP le ofrece mayor tiempo de liberación del fármaco, favoreciendo la absorción intestinal del mismo. Y además, este efecto se prolonga de 12 a 24 horas de efecto antihiperglicemiante continuo, en promedio 17 horas de adecuado control metabólico. Su principal ventaja es la dosis única en comparación con 2 o 3 tomas de metformina de liberación inmediata, pero si divide la dosis diaria en 2 tomas al día de metformina de liberación programada, evita la aparición de efectos adversos como el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos y las náuseas. Y además, mejora el control metabólico. Soy Jules. Hola Alonso, ¿qué pasó? Ajá, ok. Necesitamos... Por favor, silencia todos los micrófonos. Aquí está. Sí, buenas tardes. Bienvenidos sean todos los participantes el día de hoy. Bienvenidos nuestros conferencistas que nos acompañan en el Simposio de Endocrinología Pediátrica. ¿Se escucha? Sí, se oye, perfecto. Le doy la más cordial bienvenida en nombre del Laboratorios Leti. Mi nombre es Yarixa Morales, gerente de mercadeo del área cardiometabólica. Les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en la tarde de hoy. La más cordial agradecimiento a todos los conferencistas que nos acompañan hoy en este simposio de endocrinología pediátrica. Y los dejo en manos de nuestro coordinador, quien estará acompañándolos en toda la coordinación de este simposio de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo. Adelante, doctor Roel, bienvenido y adelante con esta coordinación. Gracias, Yarixa. De verdad, bueno, bienvenidos todos. Es un placer para la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo tenerlos nuevamente online. A todos los participantes y por supuesto en este simposio sobre endocrinología pediátrica. Es un gusto tener a 3 conferencistas especiales de la endocrinología pediátrica venezolana. Vamos a tocar 3 puntos básicos. Vamos a hablar un poco de qué es un endocrinólogo pediatra. Posteriormente vamos a hablar en relación a la diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos, y en tercer lugar tendremos una participación en relación a la utilización de análogos de GLP-1 en la edad pediátrica. Para eso vamos a comenzar, en primer lugar, con la charla sobre qué hace realmente un endocrinólogo pediatra, cuál es su importancia como especialista. Para eso tenemos entonces a la doctora Loida Gáfaro de Valera, quien es médico pediatra, pero además de eso
tiene una subespecialidad en endocrinología pediátrica, la cual la realizó en el Hospital JM de Los Ríos, donde se desempeñó por 30 años como especialista en el área de pediatría y en el área de la endocrinología. Además de eso, la doctora Loaida fue la coordinadora del programa endocrino metabólico del Ministerio de Salud en Venezuela. Actualmente se encuentra jubilada y pues está dedicada a su familia. Entonces los voy a dejar con la doctora Loaida Gáfaro, quien nos va a hablar sobre la endocrinología pediátrica como una especialidad. Bueno, buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien y que no nos falle nuestra internet en esta tarde. Es un placer para mí y además un honor acompañarlos en este... ¿Me escuchan? Por ahí dicen que no se escucha. Se escucha perfecto. Se oye perfecto, doctora. Bueno, está bien. Bueno, repito, buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí acompañándoles en este simposio y le doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, representado aquí por el doctor Roal, pero también a mis queridas amigas y compañeras y colegas María Esperanza y Yoalice, quien me extendieron esta invitación para conversar un poquito con ustedes sobre la endocrinología pediátrica como especialidad. Yo quiero hacer de esta charla algo un poquito más diferente y más bien invitarlos a que me acompañen en una breve visión desde la historia antigua hasta la historia actual, desde la universalidad hasta la localidad, y con el permiso de ustedes hablaré un poquito de mi experiencia personal. El sistema endocrino, como sabemos todos, es un sistema que es sumamente complejo, interrelacionado, cada vez se descubren más cosas, pero precisamente por ser casi que la columna vertebral del crecimiento y desarrollo humano desde la concepción hasta que morimos, cualquier patología o cualquier deficiencia que ya se produce, pues está presente desde la antigüedad. Pásame a la siguiente. Nosotros tenemos aquí, pásame a la siguiente, por favor, tenemos aquí algunos ejemplos de descripciones ya tanto escritas como pictóricas de patologías endocrinas desde tiempos remotos. Pueden ustedes ver arriba la llamada figurilla olmeca de Jade, que es era un grupo étnico mexicano al sur del Golfo de México que existió entre el año 1500 a.C. hasta el año 300 después de Cristo, y donde este grupo étnico tiene muchas figuras que se han encontrado y llaman la atención este tipo de figuras infantiles que recuerdan el fenotipo de un hipotiroidismo congénito. También se dice que para que estas figuras hayan sido puestas en evidencia por estas sociedades, estaban enmarcadas entonces estos niños probablemente no eran despreciados, sino que eran más bien realzados y estaban enmarcados dentro de un marco religioso. Todos recordamos al poeta Ovidio, el poeta romano del siglo I a.C., cuando encontrándose con una joven de 13 años la describe de esa manera, ¿verdad? Y en el papiro de Ebers, que es de 1500 años antes de Cristo, ya hay una descripción de síndromes poliúricos y también de posibles tratamientos para el bocio con cirugía o con la ingestión de unas sales ricas en yodo que venían del Bajo Egipto. Y en el lado, aquí en la esquinita, antes de pasar a la siguiente, ustedes pueden ver, ¿me la puedes retroceder, por favor? Puedes ver una célebre historia bíblica, que es la historia de David y Goliat. Probablemente Goliat era un gigantismo. Siguiente, por favor. En el transcurso de nuestra era, pues son muchos los documentos que hay escritos, casi todos de anatomistas, de algunos cirujanos, con diferentes descripciones de enfermedades, de problemas
relacionados con la endocrinología o con los problemas endocrinológicos. Siguiente. También tenemos documentos pictóricos. Sabemos cómo el pintor Velázquez, el pintor español, pues tenía como una predilección por sus modelos con enanismo, ¿verdad? En las crónicas de Nuremberg hay este dibujo que es de una mujer hirsuta, y tenemos el caso de la pintura de la mujer barbuda de José Rivera. O sea que también hay documentación pictórica de los problemas endocrinológicos en esta era de los siglos de la Edad Media. La siguiente. Para que le guste la historia, en el internet usted puede conseguir parte de la historia de las hormonas. Un ejemplo de este escrito del doctor Alfredo Jacome Roca, que él es colombiano, endocrinólogo e individuo de número de la Academia Nacional de Medicina Colombiana, y que hace toda una presentación muy extensa de cronológica de todos estos hallazgos y de todos estos documentos y personas que se dedicaron a eso. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando se descubrieron y describieron las estructuras anatómicas que llamaban la atención porque no tenían conductos que cayeran en otras cavidades, ¿no? Y se describe ya la tiroides, el vaso, las glándulas suprarrenales y los ganglios linfáticos. Pero en el siglo XIX también se desarrolla toda una serie de trabajos que conducen a tratar de asociar la presencia de estas glándulas con sustancias que producen efectos en otros órganos, y también la asociación entre quitar esas glándulas y qué pasa con la salud humana. Siguiente. No fue sino hasta principios del siglo XX cuando se dice que nace la endocrinología en general. Y nace a partir de estos dos caballeros, Ernest Starling y William Bayliss, que trabajando en la universidad o en el Colegio Universitario de Londres, ellos eran fisiólogos, descubren una sustancia que a partir de la mucosa intestinal se involucra en la secreción exocrina del páncreas. Esta sustancia la llamaron secretina. Ellos, como buenos fisiólogos, continúan sus investigaciones y en el año 1905 Starling es invitado a dar una conferencia en el Colegio Real de Médicos de Londres, y ahí él utiliza por primera vez la palabra hormona, que viene del griego hormán, que quiere decir excitar y mover, y plantea entonces que las hormonas como la secretina o como la epinefrina, como algunas otras sustancias gastrointestinales, con los extractos tiroideos que ya se conocían y adrenales que ya se conocían, eran mensajeros químicos que trabajaban, actuaban sobre las necesidades fisiológicas del organismo. Probablemente él no pudo percibir el impacto que tuvo esto en los años posteriores, porque se dice que aquí es cuando nace realmente la endocrinología, el hablar de hormonas y el sustentar fisiológicamente la acción de estas glándulas y sus productos. Siguiente. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, podemos ver, no antes de esta, por favor, la anterior, que como ya para el año 1913, o sea, casi una década después de estos dos fisiólogos, se empieza a utilizar el término endocrinología, primero en inglés, en 1913, en 1915 se documenta ya la palabra en francés, y en el año 1936 aparece ya en la edición del diccionario de la Real Academia Española. Y es que a partir del desarrollo de Starling y su cuñado, pues por supuesto, el campo de la fisiología se abrió y empezaron o siguieron los estudios y las investigaciones, y aquellas secreciones que se pensaron, que se imaginaron, que se soñaron, que partían de unas glándulas y actuaban en el organismo, pues se fueron haciendo realidad con el descubrimiento y el aislamiento de las diferentes hormonas. Siguiente. Por supuesto, si las enfermedades endocrinológicas se ven en su mayoría que empiezan en la infancia y en la adolescencia, pues
Así como se fueron formando los grupos de médicos interesados en la endocrinología general, pues también aparecieron los pediatras interesados en estudiar los problemas endocrinológicos en la infancia y en la adolescencia. Tenemos dos grandes baluartes de la endocrinología pediátrica, uno en Norteamérica y el otro en Europa. En Norteamérica estuvo el doctor Lawson Wilkins, que él era un pediatra graduado en Johns Hopkins y que después de graduado se dedicó a la medicina privada, al ejercicio de la medicina privada. Sin embargo, ya alrededor del año 1938, tenía ya unos cuantos años en la medicina privada, él se dedica a hacer evaluaciones de los pacientes con problemas endocrinológicos y empieza hacer toda una colección gráfica con fotos y descripciones de los pacientes con patologías endocrinológicas que él estaba viendo. 10 años después, más o menos en el año 1950, es cuando él entonces publica su gran libro y famoso, que es el libro de diagnóstico y tratamiento. Por favor, no lo pases todavía, el anterior. El doctor Lawson Wilkins decide cerrar su consulta privada y en el año 1946 pasa a trabajar en el hospital Johns Hopkins y es considerado el padre de la endocrinología pediátrica en Estados Unidos y en Norteamérica. Con él se formaron cientos de pediatras en el área endocrinológica, tanto de Norteamérica como de otros países, inclusive de América Latina. Y bueno, en esa camada está el doctor Robert Blizzard, que está allí mencionado, el doctor Claude Millon, que viajó desde Francia a formarse con él, el doctor César Vergara, de Argentina, y unos más recientes que todos nosotros conocemos. El doctor Lawson murió joven, a los 69 años, pero sus alumnos se siguieron reuniendo cada 2 años, y en el año 1971 decidieron organizar la Sociedad de Endocrinología Pediátrica y le pusieron el nombre de él, ¿no? Lawson Wilkins. Es interesante ver cómo hasta el día de hoy este libro, Diagnóstico y Tratamiento de los Desórdenes Endocrinos en la Infancia y la Adolescencia, sigue siendo un excelente álbum y fuente de conocimiento para evaluar, para ver con nuestros propios ojos esa gran cantidad de patologías, esa gran gama de alteraciones endocrinológicas que se presentan en la niñez y en la adolescencia. La siguiente. Del otro lado del mar, entonces tenemos al otro baluarte de la endocrinología pediátrica, que es el doctor Andrea Prader. Él era suizo, nació en Zurich, fue poco más joven que el doctor Wilkins. El doctor Wilkins nació en el siglo XIX, el doctor Prader ya es del siglo XX, pero lo conoció porque el doctor Prader, pediatra, viajó a Estados Unidos y estuvo un tiempo con el doctor Wilkins, pero él en Suiza, básicamente, y en toda Europa, desarrolló toda la parte de la endocrinología pediátrica, o sea, la atención a los niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes con problemas endocrinológicos. El doctor Prader era muy amigo del doctor Tanner, que estaba en el Reino Unido, y junto con Tanner desarrolló también el estudio de crecimiento y desarrollo de Zurich. Y el doctor Tanner lo conocemos, ¿verdad? No solamente en el área endocrinológica, sino en las otras, sobre todo en pediatría, en las áreas de crecimiento y desarrollo. Y no puedo dejar de mencionar al doctor Jean-Claude Job, francés, que fue también un baluarte de la endocrinología pediátrica en su país, en Francia, y con muchos trabajos en el área de la hipófisis. De hecho, fue presidente de la Asociación de Hipófisis Francesa, y en el uso de hormona de crecimiento en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de estas dos fuentes, de Norteamérica y de Europa, viene toda la influencia y toda la penetración educacional y formativa en el área de la endocrinología de niños, niñas y adolescentes. Tenemos compañeros que llegan formados o fueron a formarse allí y regresan con estos conocimientos. ¿Qué pasa en el interín de este desarrollo? La siguiente.
ahí hay dos hechos que son importantes y que deberíamos tomar en cuenta. En el año 1921 se descubre la insulina por estos tres caballeros, Banting, Besse y MacLeod, ¿verdad? Aunque el premio Nobel se lo dieron fue a Banting y a MacLeod. Pero esto marcó un cambio radical en la vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Sabemos que un año después de haberse descubierto la insulina, pues se hizo la aplicación experimental del extracto pancreático a este niño Leonard Thompson y cómo él y otros más pudieron experimentar y beneficiarse de este avance tan importante. Y conocemos la historia de la insulina posteriormente, todo el desarrollo que en ella, de investigación que ella se hizo. Y el otro doctor importante es el doctor Rabin. Ya se había descubierto la hormona de crecimiento, pero en el año 1956 el doctor Rabin aisló la hormona de crecimiento de simios y por primera vez la utiliza en un ser humano deficiente de hormona de crecimiento. Lamentablemente, los resultados fueron totalmente negativos, pero 3 años después él lo vuelve a intentar, pero utilizando hipófisis de cadáveres humanos. Y el resultado fue espectacular, así lo describen. Y abrió todo un panorama para que muchos pacientes con talla baja y deficiencia de hormonas de crecimiento pues tuvieran una esperanza de no, de llegar a unas estaturas cercanas, normales o cercanas a los normales. Y ustedes deben recordar que durante muchos años se utilizó este sistema de hipófisis, de extractos de hormonas de crecimiento sacadas de hipófisis de cadáveres. ¿Qué pasó en Venezuela? Siguiente. Bueno, no teníamos, por supuesto, el desarrollo de la endocrinología pediátrica como tal, pero sí ya teníamos endocrinólogos de adultos formados fuera de Venezuela en el país. El primer servicio de endocrinología que se abrió en el país fue el del Hospital Vargas, que lo abrió el doctor Miguel Ruiz. Y el doctor Arnovio Padua Coronel, formado fuera de Venezuela, cuando regresa, forma parte entonces de ese plantel de endocrinólogos que están en el Hospital Vargas. Y él inclusive fue miembro de la primera junta directiva de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, creo que en el año 1957, él formó parte de esa junta directiva. Y cuando se construye el antiguo hospital de niños, que se construye en la esquina de Pirineos, aquí en Caracas, al lado del Hospital Vargas, en el año 1936, él estaba ya, había regresado de sus estudios de endocrinología. En el año 1954, él decide formar una consulta en ese hospital. Y cuando en el año 1958, la siguiente, el hospital de niños pasa a su actual sede en San Bernardino, él se traslada también y continúa esa consulta. Pero es un endocrinólogo de adulto preocupado por la salud endocrinológica de los niños y hacía una consulta mensual. Lamentablemente no hay historia escrita sobre eso. Hay que hacer toda una investigación, ¿verdad? El doctor Antonio Padua, por cierto, el servicio de endocrinología del Hospital Vargas lleva su nombre porque fue jefe de servicio. Por supuesto, ejercer las funciones de jefe de servicio en un hospital y tener que trasladarse a otro que ahora queda lejos, no queda al lado como quedaba antes, pues hizo cuesta arriba que él mantuviera más tiempo su presencia en el hospital de niños. Después de él vinieron, creo que 2 endocrinólogos de adultos más a hacer esa consulta semanal. No sé exactamente qué año llega el doctor Rafael Santander al hospital de niños. Quizás el doctor Nieves Berti habrá que consultarlo con él para que nos diga, o quizás la doctora Matilde García de Blanco. Pero sabemos que ya en la etapa entre los años 70, 74, ya el doctor Santander estaba en el hospital de niños y hacía su consulta una vez a la semana, o creo que más de una vez a la semana. Pasa la siguiente. Para ese momento ya yo estaba en el hospital, ya había hecho mi posgrado de pediatría, estaba como adjunto pediatra, jefe de guardia, y se había construido la torre nueva. No era solamente el espacio viejo de la antigua escuela, sino
estaba la Torre Nueva, y esa pequeña consulta que se tenía para endocrinología pasó a ser un servicio en un espacio dedicado para eso en la Torre Nueva, en el piso 3. Cuando yo llego al año 1982 al servicio de endocrinología, el jefe de servicio, el doctor Rafael Santander, estaba el doctor Randy Desberti y la doctora Matilde García de Blanco. Gracias a ella yo entro, porque Matilde sale ese año a hacer su posgrado, a continuar sus estudios de endocrinología pediátrica, pero esta vez en Francia. Ella había empezado en Barcelona y ahora lo hace, sale becada para Francia. Y el doctor Santander decide solicitar a la comisión técnica que se le permita utilizar ese cargo, que por 2 años va a estar vacante porque Matilde estaba afuera, para entonces él iniciar la formación de un pediatra en el área de endocrinología pediátrica. Lo interesante es que el doctor Rafael Santander no era pediatra. El doctor Santander era médico internista formado en endocrinología de adultos. Su formación fue en Francia, en Inglaterra y creo que también en Alemania. Era una mente brillante, muy preparado, muy culto, hablaba 5 idiomas, incluso él aprendió a hablar ruso con la mamá de Alejo Carpentier, pero se enamoró en sus estudios de endocrinología de adultos, tuvo la oportunidad de trabajar con Tanner, de conocer a Tanner, y la oportunidad de conocer al doctor Job en Francia, y se enamoró de la endocrinología pediátrica. Y cuando él regresa y empieza a trabajar en el hospital de niños, él ya tiene una visión de lo que él quiere que sea este servicio. Después llega el doctor Hernán Berti, que sí era pediatra y se formó con el doctor Andrea Prader allá en Alemania. Así que teníamos 2 personas hiper preparadas dentro de ese servicio incipiente, y Matilde, que ya tenía formación en endocrinología pediátrica, pues aumentando esa formación en Francia con esta persona tan importante como era el doctor Job. ¿Cuál era la visión del doctor Santander? La visión del doctor Santander era hacer de este servicio el centro piloto nacional de la endocrinología pediátrica. Para eso, él quería que ese espacio físico tuviera todas las condiciones necesarias para hacer ese centro piloto. Y la segunda cosa que él quería era formar pediatras venezolanos en esa área. Su sueño era que cada año viniera un pediatra, no solamente de Caracas, sino en lo posible de fuera del distrito capital. Él soñaba con un pediatra endocrinólogo en cada estado del país, de tal manera de que la atención en esta área en la endocrinología pediátrica se diera cerca a donde estaban los pacientes y el paciente no tuviera que trasladarse hasta Caracas. Entonces, este sueño de formación de endocrinólogos pediatras empezó con mi persona. Yo fui así como una especie de conejillo de India que ingresa a este servicio, que estaba en un espacio que no era ni grande, era un espacio muy pequeño, no era tampoco el ideal, pero que después se trasladó al espacio que tiene actual en el piso 8, y ahí fue donde se desarrolló toda la parte arquitectónica, y donde a partir de mi persona empezaron a llegar otros pediatras a formarse en el área de endocrinología pediátrica. El doctor Santander tenía muy claro que debían ser pediatras los que se formaran en esta área, porque a pesar de que él era un enamorado de la endocrinología pediátrica, y a pesar de que él no era médico pediatra, pero él era un excelente médico, era profesor universitario, él entendía que el tener este bagaje o este sustrato de pediatría, esa formación pediátrica, pues iba a permitir el desarrollo, el mejor desarrollo de la persona en el área de la endocrinología. El doctor Santander fue la primera persona que en el país comenzó a colocar hormona de crecimiento. Porque yo no recuerdo ahorita cómo conoció él al doctor Raven, pero él hizo una alianza estratégica con Raven para enviarle extractos de hormona de crecimiento extraídos
de hipófisis de cadáver. Entonces él hizo esta alianza estratégica con Raven, pero también hizo una alianza estratégica con los mozos de anatomía patológica del Hospital de Niños, del Hospital Vargas, de donde él pertenecía inicialmente, y también de la maternidad Concepción Palacio. Él sometía estas hipófisis de cadáver a los mecanismos que ya él había aprendido a hacer, se los enviaba vía aérea al doctor Raven, y el doctor Raven terminaba de hacer la preparación de la hormona de crecimiento allá en su laboratorio y le regresaba la hormona de crecimiento al doctor Santander para aplicársela a los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Pero no era lo único que el doctor veía. El doctor veía todo tipo en su consulta privada y también en el Hospital de Niños, todo tipo de patología endocrina en los niños, desde pubertades precoces, problemas tiroideos, problemas de la diferenciación sexual. Y él realmente, sin ser pediatra, pues realmente tenía un amplio conocimiento sobre la endocrinología pediátrica y el manejo y la semiología y los tratamientos. Yo recuerdo que lo primero que él me dijo cuando yo llegué al servicio de endocrinología fue: doctora, yo no aquí no doy clase. Usted va a ser la que va a dar la clase y me la va a dar es a mí. Yo decía, pero bueno, es un área bastante difícil porque en el posgrado de pediatría era poco lo que uno veía, 2 o 3 clases que él mismo daba y cada doctor Nieves-Berti, pero no había una profundización así en el área endocrinológica. Y lo que más uno veía en las emergencias, pues eran los pacientes con cetoacidosis diabética, que siempre había uno o dos hospitalizados, ¿verdad? Pero eso fue lo primero que me dijo: olvídese de clases, yo no se la voy a dar, usted me la va a dar a mí. Y realmente él era un excelente pedagogo y profesor, igual que el doctor Nieves-Berti, que es una persona, bueno, ustedes lo conocen, excelente, y de esas personas generosas en compartir sus conocimientos, cosa que a veces es difícil de encontrar. Bueno, y qué decir de Matilde, pues Matilde, además de su excelente formación pediátrica y endocrinológica, pues es una persona con una inteligencia especial y una capacidad de resumen, de abstracción, de evaluación, que si uno no aprendía con estas 3 personas en el servicio, pues entonces había que cuestionarse la presencia de uno allí. ¿Qué aprendí yo en este servicio de endocrinología? Pásame la siguiente, por favor. Mira, estas son la gente que... La primera cosa, la anterior, por favor. La primera cosa que yo aprendí. La anterior, por favor. Doctora, ¿Me puedes regresarla? Sí, perdón, es que se quedó pegada. Se quedó colgado. compañera de trabajo. Bueno, la primera cosa que yo aprendí mientras se regresa a la diapositiva es que el paciente es el mejor libro. La vieja que está en el ministerio. Lo que uno tiene delante, ese niño, esa niña, ese adolescente, es el mejor libro para aprender pediatría y endocrinología. Eso fue lo primero que yo aprendí. El mismo doctor Santander le recomendaba a uno cuando llegaba: paciente que usted vea, tiene tal diagnóstico, usted se regresa a su casa a estudiar ese tema, esta misma clase. Entonces, el paciente es el mejor libro, él o la paciente es el mejor libro. Lo segundo es que yo ahí aprendí a valorar el sistema endocrino. Porque cuando yo no sé si fue la experiencia de ustedes, pero la experiencia en la carrera de medicina y la experiencia en la propia formación de posgrado de pediatría, pues el sistema endocrino y los endocrinólogos eran vistos así como unos seres raros, sofisticados, que están haciendo cosas que no son del común pueblo, ¿verdad? Pero cuando uno se mete en el estudio de la endocrinología, se da cuenta que, creo que lo dije al principio, el sistema endocrino es la columna vertebral. El sistema endocrino integra todas las funciones. El sistema endocrino
tiene que funcionar a la perfección para garantizar un correcto desarrollo y crecimiento del ser humano. Entonces uno empieza a valorar esta especialidad y la empieza a ver con otros ojos y a darse cuenta de que hay que empezar a quitarle las escamas a la gente de los ojos para que aprecien la endocrinología no como algo esotérico, sino como algo muy real que tiene que ver con la fisiología y la vida misma. También yo aprendí en el servicio de endocrinología, y más que aprender, ratifiqué que la medicina es ciencia, pero también es arte. Si hay una cosa difícil, es el tratamiento de los pacientes, y se necesita mucho arte para eso. Lo cuarto es que no se puede dejar de estudiar cuando se es endocrinólogo pediatra. El desarrollo de la endocrinología en general, cada vez hay cosas nuevas, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista terapéutico. No se puede dejar de estudiar. Eso lo aprendí, aunque yo tengo que decir que ahora en mi año de jubilación he colgado los libros, parcialmente colgados, pero yo sé que ustedes, bueno, me llevan una morena porque están al día y hay que correr para estar al día en el área de endocrinología pediátrica. La quinta cosa es la importancia del trabajo en equipo. Formar un servicio no es una cosa fácil. Tener en un mismo espacio gente con diferentes procedencias, con diferentes situaciones familiares, con diferentes niveles de formación y también con diferentes personalidades, no es fácil. Pero el inculcar esa importancia del trabajo en equipo fue algo que aprendí con el doctor Santander, el doctor Nieves y con Matilde, y que permitió el desarrollo de ese servicio, pero también el desarrollo armónico de la formación en endocrinología pediátrica, porque estábamos en un servicio donde estábamos haciendo lo que nos gustaba hacer y donde estábamos apreciando las características y las habilidades y los dones de cada miembro allí presente. Y también aprendí que somos una gran familia. Porque cuando uno empieza una familia chiquita de 4 personas y ve que progresivamente van acercándose nuevos aspirantes a pertenecer a esa gran familia, uno se va alegrando y se da cuenta de que algo hay en esta especialidad que atrae y que permite que otras personas pongan sus ojos en el ejercicio de la endocrinología pediátrica. Una cosa importante que se hizo durante todo este inicio y que perdura es trabajar con la cátedra de pediatría del Hospital de Niños para convencer un poco a los pediatras, jefes de cátedra y profesores que estaban allí a entender la endocrinología como una parte importante que debía ser manejada por el pediatra en formación. No, el hecho de que yo no vea todos los días una pubertad precoz no quiere decir que yo no tenga que saber lo que es una pubertad normal. El hecho de que yo no vea todos los días a un niño con hipertiroidismo no quiere decir que yo no tenga que saber qué es la tiroides, qué son las hormonas tiroideas y para qué sirven. Entonces, bajar un poco y aterrizar la endocrinología a la práctica pediátrica era también otro sueño del doctor Santander, hacer entender a los equipos de las cátedras de que era importante que el pediatra en formación se acercara sin ningún miedo y sin un velo o prejuicio hacia la endocrinología pediátrica y la viera como la ciencia que iba a ayudar a entender todo lo que era la vida y el desarrollo de un paciente desde la concepción hasta que llegaba a la adultez. Entonces, eso también es una cosa importante porque es un trabajo que hay que hacer con las cátedras de pediatría para que convencerlos de la importancia de esta área de la medicina sobre la cual son como los rieles sobre la cual corre todo el desarrollo de un niño desde antes de que nazca hasta que cumple su total madurez. Vamos
yo no puedo seguir adelante sin mencionar a otras personas, por favor la siguiente, que también contribuyeron a la formación de la endocrinología pediátrica en Venezuela. Porque en primer lugar está el doctor Guillermo Tovar. Yo no sé si ustedes lo han oído mencionar. El doctor Guillermo Tovar era un pediatra que formó parte del grupo de pediatras del Hospital de Niños, y después cuando también creo que ya estaba especializado en endocrinología pediátrica, y cuando se construye o se termina o se forma la cátedra de pediatría en el hospital universitario, él va hacia el hospital universitario y allí forma e inicia una consulta de endocrinología pediátrica. El doctor Tovar también murió joven. No sé cuáles fueron las circunstancias por las cuales este servicio, esta consulta de endocrinología pediátrica no permaneció en el tiempo en el hospital universitario. El otro personaje interesantísimo, divertido, con un amplio conocimiento y muy querida, la doctora Vanina Fonseca, que también se formó en el exterior y ejerció en Maracaibo, ¿verdad? Aquí hay algunas alumnas de él. Y tenemos después nuestros amigos Peter y Roberto, que se formaron en los Estados Unidos. Peter, al llegar de los Estados Unidos, entró a formar parte del servicio de endocrinología del Hospital de Niños, y Roberto se dedicó, estuvo un tiempo en el hospital militar y se dedicó luego a su consulta privada. Pero ellos quizás fueron de esa camada o de ese periodo los que formados ya en endocrinología pediátrica en el exterior, llegan entonces a reforzar la formación de pediatras venezolanos desde aquí para Venezuela y para el resto del mundo, porque sabemos que con esta diáspora tenemos muchos de nuestros endocrinólogos pediatras fuera del país. La siguiente. Hay algunos retos que quedan pendientes. El primero es que hay que escribir la historia de la endocrinología pediátrica. No puede ser que quede solamente en mi memoria o en la memoria del doctor Nieves o en la memoria de Matilde, ¿no? Tiene que sentarse a alguien a escribir, a entrevistarse con los familiares del doctor Padua, con las otras personas que lo siguieron, con las hijas del doctor Santander, los que el doctor Nieves Berti, hay que hacerles entrevistas, porque hay que escribir esa historia, una historia que es muy importante porque sentó las bases de lo que somos nosotros ahora. En segundo lugar, hay que luchar por el reconocimiento universitario como posgrado de la residencia programada de endocrinología pediátrica del Hospital de Niños. Yo no sé en qué nivel está eso. Y crear nuevos posgrados. Hay que crear nuevos posgrados cercanos hacia donde está la gente. Ustedes saben que la UNESCO tiene, hace muchos años, una propuesta del reconocimiento universitario, pero por experiencia. Yo no sé si la Universidad Central de Venezuela acepta esa propuesta de la UNESCO. Pero mire, desde el año 82 a 2021 ya han corrido bastantes años y hay una experiencia acumulada en el posgrado de endocrinología del Hospital de Niños que debe ser valorada y que debe ser reconocida, empezando por el reconocimiento universitario. Hay que continuar formando endocrinólogos pediatras en todo el país. No porque se hayan ido algunos, no, sino porque esta es una necesidad de que el paciente encuentre el especialista lo más cercanamente posible. Y mucho más en estas circunstancias que si ya en pandemia hemos tenido tantas dificultades, no sabemos cómo será en la pospandemia. Y el último reto es retomar las jornadas de endocrinología pediátrica. En los periodos cuando fui residente de endocrinología y después ya como adjunto, el Servicio Hospital de Niños cada año, cada 2 años, hacía unas jornadas con invitados especiales, donde no solamente se actualizaba uno en el arte de la endocrinología pediátrica con estos invitados de lujo que tuvimos, sino que también era la oportunidad para presentar ante el público y ante el mundo todo el trabajo que se ha estado haciendo en el área de endocrinología pediátrica. La siguiente.
esta foto me la robé del chat de los endocrinólogos pediatras, pero yo la pongo ahí porque pues, el mayor sueño del doctor Santander era llenar al país de endocrinólogos pediatras. Yo no reconozco muchas caras de ahí, otras sí, sé que fue tomada en la asistencia a un congreso de endocrinología. Cuando yo salí del hospital de niños en el año 2005, ya jubilado, éramos un puñito pequeñito, como de 30, no sé cuántos somos ahora actualmente en el país, más los que están fuera del país. Pero yo creo que ya esta parte del sueño del doctor Santander se ha ido cumpliendo. Y es parte del reconocimiento a una persona que sin ser pediatra es capaz de visualizar la importancia estratégica, geopolítica y médica de una especialidad en un país como Venezuela. Entonces, esta foto es un reconocimiento al doctor Rafael Santander. La siguiente, por favor. Yo no tengo que terminar aquí porque más de lo que ustedes saben de lo que es ser endocrinólogo pediatra, no les puedo decir, ¿verdad? Solamente quería recordarles un poco de la historia, de dónde venimos y hasta dónde tenemos que ir. Así que, queridas colegas y queridos colegas, espero que esta pequeña conversación haya satisfecho las expectativas de ustedes, pero también nos pique ese gusanito de seguir adelante y de cumplir ciertas etapas que todavía tenemos que cumplir. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctora Loida, por esa excelente presentación, por llevarnos a ese viaje tan hermoso de la endocrinología, no solamente a nivel internacional, sino la endocrinología pediátrica, cómo nació la endocrinología pediátrica en Venezuela y cómo estamos hasta ahora, cómo se ha ido sembrando realmente, ha ido creciendo, digamos, ese árbol de la endocrinología pediátrica en Venezuela, y yo creo que en casi todos los centros actualmente, o las unidades de endocrinología, pues ya hay un endocrinólogo pediatra, y eso pues obviamente los debe llenar de orgullo a ustedes como el JM de los Ríos, que son, digamos, el centro, si se quiere, en Venezuela, donde se han formado la mayoría de estos especialistas. Y yo creo que bueno, que después de su presentación, muchos pediatras van a quedar con ese gusanito, como usted dice, queriendo a futuro ser endocrinólogos pediatras, que obviamente hay que seguir en ese andar de formar más endocrinólogos pediatras, porque ustedes lo dicen, necesitamos más en todas las regiones de Venezuela, y no solamente en Venezuela, también algunos irán del país, y bueno, obviamente eso fortalecerá la endocrinología pediátrica a nivel de Latinoamérica y quizás en otras latitudes. De verdad, muchísimas gracias, doctora Loida, por esa excelente presentación. Si van a hacer alguna pregunta, pues lo haremos al final del simposio. Ahora vamos a continuar con la doctora Yoalice Villalobos, quien nos va a hablar un poco sobre la diabetes tipo 2 en los jóvenes. Siempre se hablaba de diabetes tipo 1, que eran para los niños, y la diabetes tipo 2, que era para los adultos. Pero como hemos visto esos cambios del estilo de vida en los niños y adolescentes, pues la diabetes tipo 2 también está afectando a esta población. Para eso vamos a invitar entonces a la doctora Yoalice Villalobos, quien es médico endocrinólogo pediatra. Actualmente se encuentra en el estado Zulia, en Maracaibo, siendo la coordinadora de la unidad de diabetes y enfermedades metabólicas de la clínica La Sagrada Familia. Lo dejo entonces a ustedes con la doctora Yoalice, con diabetes tipo 2 en los jóvenes.
Ricardo, no tenemos audio. Momento de la presentación, el fenotipo de la diabetes tipo 2, en especial en niños, se puede superponer al de diabetes tipo 1 y en ocasiones prestarse a confusión. La incidencia y prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes se incrementa como resultado de la epidemia de obesidad infantil. En algunos grupos esta tendencia no se cumple, como veremos más adelante. La prevalencia de la diabetes tipo 2 en jóvenes podemos ver desde diferentes aristas. En el primer gráfico de la izquierda, por ejemplo, les presento un estudio de un grupo de adolescentes con sobrepeso obesidad en México, donde ellos les realizaron hemoglobina glicosilada utilizando los puntos de corte para diagnóstico de diabetes y encontraron que 18% estaban en rango de prediabetes y 5% estaban en rango de diabetes. Esto varía mucho en las poblaciones y a nosotros nos ha llamado la atención cuando hacemos diferentes trabajos en nuestros pacientes que vemos muy baja frecuencia de diabetes y prediabetes en adolescentes jóvenes. De hecho, en un trabajo que hicimos hace varios años en el hospital de niños, donde comparábamos niños obesos y niños no obesos, recopilamos curvas de tolerancia glucosa en cerca de 80 niños con obesidad. Uno solo alcanzó niveles. En el gráfico de la derecha vemos uno de los trabajos publicados del Hospital de Niños, donde ya a través de los años los pacientes diagnosticados con diabetes fue aumentando la frecuencia de diabetes tipo 2. Para ese momento, que era el año 2002, era un 7,3%. En el Hospital de Pediatría, donde trabajé hasta hace muy poco, llegamos a tener 178 niños adolescentes con diabetes y diabetes tipo 2, a pesar de ser el Zulia, estado con alta. Fíjense en el gráfico de la derecha, donde en los pacientes con tipo 2, el grupo de hispanos tiene un aumento marcado. El gráfico inferior recopila a pacientes menores de 40 años diagnosticados con diabetes tipo 2 y evalúan los años 2003, 2006 y 2013. Este es un estudio en el Lancet en el 2017 y también se observa el aumento marcado en la prevalencia de esta entidad. Entonces son números que van en aumento a nivel mundial. En la etiopatogenia de esta entidad tenemos en primer lugar la obesidad. El 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. Vemos que hay un porcentaje que no alcanza niveles de índice de masa corporal en rango de obesidad y pareciera más un tema de composición corporal y grasa visceral. Se ve en especial en grupos como algunos países asiáticos.
También es fundamental la influencia materna. Vemos cómo esas madres que incrementan de peso en forma exagerada durante el embarazo, sus niños tienen mayor frecuencia de diabetes tipo 2. También los nacidos pequeños para edad gestacional, grandes para edad gestacional, y los embarazos que cursan con hiperglicemia, esas mamás con diabetes gestacional o previamente diabéticas que tuvieron un mal control durante el embarazo. La hiperglicemia es uno de los factores que incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 en el producto hasta 7 veces. Tenemos los factores ambientales, que no son solamente el estilo de vida de la familia, los hábitos de alimentación o el sedentarismo, sino también se han visto implicados factores como el nivel socioeconómico o el nivel de instrucción de los padres. A menor estrato socioeconómico y menor nivel de instrucción de los padres, también hay menor frecuencia de diabetes tipo 2. La genética es fundamental y en particular en esta entidad vemos cómo los pacientes que tienen un mayor número de familiares con diabetes tipo 2 en primero o en segundo grado van a tener no solo mayor frecuencia o mayor probabilidad de diabetes tipo 2, sino también que va a aparecer a edades mucho más tempranas. También se han descrito una serie de polimorfismos asociados a esta entidad que de alguna manera podrían explicar las características tan particulares en este grupo etario. Y la pubertad. La mayoría de los pacientes se presentan en esta etapa. Es muy raro tener un paciente con diabetes tipo 2 menor de 10 años y vemos cómo es la etapa de la vida donde hay menor sensibilidad a la acción de la insulina y probablemente por esto en pacientes predispuestos vamos a tener mayor presentación en esta etapa. Aquí se muestran algunos de los polimorfismos que han sido descritos. En cuanto a la fisiopatología, la insulinoresistencia es el corazón de todo, determinada por todos los factores que de los que hemos hablado, la parte genética, la sobreganancia de peso, el estilo de vida del paciente, la sobrecarga dietética. Está todo esto durante la pubertad y va a determinar insulinoresistencia a nivel del tejido hepático, musculoesquelético y adiposito. Esto va a condicionar aumento de la liberación de la glucosa hepática, disminución en la captación y utilización de la glucosa, aumento de los ácidos grasos libres con incremento de citoquinas proinflamatorias y disminución de adipoquinas. Todo esto condiciona hiperglicemia. Los ácidos grasos libres tienen un papel fundamental porque condicionan mayor insulinoresistencia a nivel hepático y también va a tener un efecto apoptósico sobre la célula beta. Otros tejidos contribuyen a esta hiperglicemia ya que hay una alteración de célula alfa con aumento de la liberación de glucagón a nivel de riñón, aumento de la gluconeogénesis y de la reabsorción de la glucosa, y también hay una deficiencia a nivel de las incretinas. Entonces, al principio vamos a tener una hipersecreción de insulina, lo que más bien incrementa el estrés oxidativo que posteriormente va a incidir sobre la falla de célula beta, al igual que tanto el aumento de los ácidos grasos libres como el efecto de glucotoxicidad de la glucosa van a contribuir también con el daño de célula beta hasta que tenemos un déficit en la secreción de esta insulina. Entonces la fisiopatología viene siendo la misma que la diabetes tipo 2 tradicional, solo que se va a instalar de una manera más rápida. Las formas de presentación van desde el paciente asintomático hasta el paciente en cetoacidosis diabética. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, de allí la importancia de realizar pesquisa, o pueden presentarse con los síntomas típicos de
ictsia, poliuria, pérdida de peso, hasta llegar a cetoacidosis diabética. Hasta un 30% tienen al menos cetosis y entre un 5 a un 25% se pueden presentar con cetoacidosis. Este es un cuadro comparativo de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 de inicio en jóvenes y diabetes tipo 2 tradicional. La diabetes tipo 1, el sexo es indiferente, no hay predominancia de ninguno de los dos sexos, ni tampoco hay predominancia de ningún grupo étnico, el peso es variable, no suelen ser obesos, la autoinmunidad está presente, el inicio es agudo y con mayor frecuencia de cetoacidosis diabética, son casos esporádicos, no suele haber una historia familiar y el tratamiento es con insulina desde el inicio. En la diabetes tipo 2 de inicio en jóvenes predomina el sexo femenino, más afectados los grupos minoritarios, usualmente son obesos con resistencia a la insulina, hasta un 70% tienen síndrome metabólico, la autoinmunidad es ausente, su forma de presentación es lento, con un alto porcentaje de pacientes asintomáticos, aunque se puede presentar la cetoacidosis diabética un poco más rara, una historia familiar fuerte, vemos lo que describíamos de que a mayor número de familiares con diabetes tipo 2 va a ser más probable su presentación y más temprana, con una rápida progresión a uso de insulina en el rango de 2 a 5 años. La diabetes tipo 2 tradicional predomina ligeramente el sexo masculino, más afectados grupos minoritarios como los afroamericanos y los hispanos, usualmente obesos con síndrome metabólico, la autoinmunidad está ausente o es muy rara, la forma de presentación es lenta, suelen ser asintomáticos, historia familiar fuerte y hay una gradual progresión a requerir insulina en el lapso de 5 a 10 años. Acá algunas de las características del estudio Today, que fue realizado en adolescentes con diabetes tipo 2, ponen en evidencia algunas de las características de las que hemos hablado, una predominancia de sexo femenino, con una fuerte historia familiar de diabetes, fíjense el 89%, 41% de latinos, 32.5% eran negros, 41% con un ingreso anual bajo y solo 25% de los padres tenían un nivel de instrucción superior al bachillerato. Ya hay aparición de hipertensión, de microalbuminuria y de dislipidemia. Entonces, en estos pacientes podemos presentar complicaciones agudas, complicaciones crónicas, pero existen otras condiciones asociadas de las que debemos estar pendientes, ya que tienen mayor frecuencia de hipertensión, dislipidemia, hipoacúmula, infertilidad, mayor probabilidad de cáncer, una expectativa de vida disminuida. En este estudio, que forma parte del estudio SERS, para recordarles que involucraba pacientes jóvenes, tanto tipo 1 como tipo 2, y se pone en evidencia la mayor frecuencia de complicaciones microvasculares, en especial nefropatía diabética, retinopatía diabética y neuropatía periférica. Ahora, en el marco del COVID-19, en el último congreso del ADA, en el mes de junio del presente año, se presentaron 2 trabajos relacionados con diabetes tipo 2 en niños, donde vieron mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes. Que es el de Marx, se realizó en Washington y ellos observaron que el número de casos nuevos de diabetes tipo 2 tuvo un incremento de 182%,
comparando el año 2019 con el 2020. 50 pacientes en el 2019, 141 en el 2020. En el periodo prepandemia, solo 36% de los casos diagnosticados requirieron hospitalización. En cambio, durante la pandemia, 60% requirió hospitalización. Llama la atención un alto porcentaje de hospitalización descrito en este trabajo. El número de pacientes que presentó cetoacidosis incrementó de un 4% a un 23%. Hicieron la salvedad que no eran pacientes que eran positivos a COVID, que solo el 4% dieron positivos a COVID. Y también les llamó la atención que al evaluar todos los pacientes con diabetes, vieron que antes de la pandemia, 24% de los pacientes jóvenes con diabetes eran del tipo 2. Y a lo que empezó la pandemia, ese porcentaje se incrementó a 44%. Esto llamó la atención porque, bueno, se viene hablando que después de todas las pandemias virales, como ocurrió con la influenza, se espera ahora ver con COVID un aumento en la frecuencia de diabetes en niños, pero veíamos como que era más probable en el ámbito de la diabetes tipo 1 por ser una diabetes autoinmune, pero fíjense que en este trabajo lo hicieron en relación a diabetes tipo 2 y fíjense los hallazgos, ¿no? Puede ser que tengan que ver con el confinamiento, con aumento exagerado de peso que se ha descrito en muchos pacientes con la falta de actividad, pero bueno, es una observación y veremos qué pasa en este sentido. El diagnóstico de estos pacientes, por supuesto, con los mismos puntos de corte que para diabetes, pero ya en un entorno de pacientes adolescentes con sobrepeso, obesidad, signos de resistencia a la insulina y anticuerpos negativos. La pesquisa, al haber un gran número de pacientes asintomáticos, hay que hacer pesquisa, se debe hacer en mayores de 10 años o al iniciar pubertad, lo que inicie primero, que tengan uno o más factores de riesgo para diabetes tipo 2. ¿Cuáles son esos factores? Historia de diabetes materna durante la gestación, historia familiar de diabetes tipo 2 en primero y segundo grado, perteneciente a un grupo étnico minoritario, en especial afroamericanos e hispanos, signos de resistencia a la insulina como acaltosis nírica o condiciones asociadas como un síndrome ovario poliquístico. Y esa pesquisa se puede realizar con glucemia en ayunas, con glucemia 2 horas con carga de glucosa o hemoglobina glicosilada, haciendo la salvedad de tener cuidado de disponer de hemoglobina glicosilada bien estandarizada. En relación al tratamiento, se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, las modificaciones en el estilo de vida, que incluyen alimentación, haciendo especial énfasis en el consumo de azúcares refinados, en especial bebidas azucaradas, realizar actividad física regular, mínimo 5 veces a la semana de 1 hora de duración, y que sean 3 veces a la semana combinadas con ejercicio de fuerza. Importante abordar la parte de terapia de conducta, ya que en esta condición tenemos muchas características desde el punto de vista social. Hay que evaluar el entorno social del paciente y abordarlo, ¿okay? El acceso a salud, el acceso a orientación es muy importante. No debemos olvidar la planificación familiar. En el estudio Today, 10% de las adolescentes salieron embarazadas en los 6 años del estudio, y de esos embarazos, 30% cursaron con complicaciones. El otro pilar es la terapia farmacológica. Los fármacos aprobados a partir de insulina en la edad pediátrica son metformin y liraglutide, ambos aprobados a partir de los 10 años. Debemos prestar igualmente atención a las comorbilidades presentes como hipertensión arterial, alteración de microalbuminuria, y atenderlas en el momento que se presenten.
Este es el clásico trabajo que se hizo, por el que se logró aprobación del uso de metformina en niños, donde se evidenció la mejora desde el punto de vista de control metabólico al uso de metformina. La mayoría de los autores coinciden en que la terapia farmacológica en este grupo se debe utilizar de entrada, ya que ya es conocida la evolución rápida y agresiva y las altas tasas de fracaso de tratamiento, por lo que se recomienda iniciar terapia desde el diagnóstico. En relación al metformina, recordarles que en este trabajo que puso de evidencia la mejoría de las dosis eran de 1000 miligramos 2 veces al día, que vemos con preocupación donde todavía nos llegan niños con tratamientos de media tableta de metformina. Entonces, la terapia debe ser también a dosis óptima. Este es uno de los estudios que comparaba tratamientos y daba ventajas en tratamiento de la combinación metformina-rosiglitazona. Sin embargo, la rosiglitazona no está disponible, pero lo traje para que vean las altas tasas de fracaso del tratamiento en esta entidad. En relación a la cirugía bariátrica, puede ser considerada como tratamiento en adolescentes con índice de masa corporal mayor a 35, mal controlados o con serias comorbilidades a pesar de la intervención farmacológica y en estilo de vida. Esto tiene un nivel de evidencia A. Se han logrado porcentajes de éxito en pacientes jóvenes similares a los logrados en los pacientes adultos. La prevención, por supuesto, el pilar es prevenir la obesidad. Las estrategias deben ser integrales y de base gubernamental e institucional, porque es algo dirigido a toda la población, que involucre el hogar, la escuela, la comunidad, que utilice las herramientas tecnológicas actuales para captar la atención de esta población joven, y sin olvidar que la prevención debe ser primordial desde el momento de la concepción. Para terminar, debemos recordar que los niños con diabetes tipo 1 pueden tener sobrepeso, niños con diabetes tipo 2 pueden cursar con cetosis. Los individuos con diabetes tipo 2 de inicio en la juventud tienen mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes que aquellos con diabetes tipo 1 y que los adultos con diabetes tipo 2. Los individuos con diabetes tipo 2 de inicio en la juventud tienen una evolución más agresiva y disfunción de célula beta de función rápida. La prevención de diabetes tipo 2 en el joven debe ser dirigida a la prevención de la sobreganancia de peso en niños a nivel de atención primaria. Se requieren estudios a largo plazo para evaluar la historia natural de esta condición y alternativas terapéuticas efectivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Yoalice Villalobos por la excelente presentación. Indiscutiblemente que la necesidad de insistir en los cambios del estilo de vida, mantener el ejercicio activo, 150 minutos a la semana, como lo recomienda la Asociación de la Organización Mundial de la Salud, es fundamental para disminuir el riesgo de la probabilidad de un niño hacer diabetes tipo 2. Y por supuesto, la alimentación sana son los dos elementos, las dos piedras fundamentales para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en niños. Y bien, continuando con el simposio de endocrinología pediátrica, es un placer nuevamente presentar a la doctora María Esperanza Velázquez, quien es endocrinólogo pediatra y es coordinadora del posgrado de endocrinología pediátrica en el Hospital JM de los Ríos, quien nos va a hablar en relación a la utilización de los análogos de GLP-1 en los niños. Recordemos que los análogos GLP-1 pues actúan favoreciendo la secreción de insulina, mejorando todo el sistema incretín y son utilizados en adultos para la diabetes tipo 2 y para la obesidad. Entonces, bueno, lo dejo con ustedes a la doctora María Esperanza
Velázquez para que nos hable un poco de la utilización de estos fármacos en los niños y adolescentes. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo por abrir estos espacios para los encuentros y la academia. En esta oportunidad el turno le corresponde a los endocrinólogos pediatras. Contamos con el apoyo de Laboratorios Leti para lograr cristalizar este encuentro y bueno, con la presencia de todos ustedes y con mis predecesoras que dieron excelentes conferencias. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de hablar sobre el uso de agonistas de GLP-1 en niños y adolescentes. La prevalencia de la obesidad pediátrica se ha venido incrementando globalmente, tanto en los países de primer mundo como en los países en desarrollo. La obesidad constituye un factor de riesgo para diabetes tipo 2 y hemos venido observando con preocupación cómo a su vez la prevalencia de la diabetes tipo 2 viene acompañando a ese incremento de la obesidad. También sabemos que la diabetes tipo 2 del niño difiere de la del adulto con respecto a la durabilidad del control glicémico y a las bajas tasas de respuesta a las herramientas terapéuticas iniciales constituidas por cambios en el estilo de vida y metformina. Adicionalmente, evidencia reciente ha mostrado que las complicaciones crónicas relacionadas con la diabetes tipo 2 ocurren más temprano que en el adulto e incluso muchas veces ya están presentes al momento del diagnóstico. Las herramientas terapéuticas para la obesidad pediátrica hasta la fecha son limitadas, siendo los cambios en el estilo de vida, el Orlistat aprobado en mayores de 12 años, la fentermina en mayores de 16 años y la metformina que, aunque no tiene uso aprobado en el tratamiento de la obesidad, existen múltiples protocolos de estudio que reportan efectos favorables y ha sido utilizada por mucho tiempo de manera desaprobada, digámoslo así, off-label, ¿no? Con evidencia que es contradictoria en relación con su efecto en la pérdida de peso. Cuando conversamos acerca de los cambios en el estilo de vida, cuando nos referimos a cambios en el estilo de vida, hablamos de dieta y actividad física. Dieta que constituye en disminución de porciones, frecuencia de alimentación y contenido calórico, con una meta de pérdida de peso que va de un 7 a un 10% y una pérdida de índice de masa corporal en 0,5 kilogramos por metro cuadrado, con las ventajas de que mejora el control metabólico en el caso de la diabetes tipo 2 y además aumenta la sensibilidad a la insulina. En el caso de actividad física, recordemos que lo indicado es ejercicio aeróbico moderado a vigoroso, de 30 a 60 minutos 5 veces a la semana, que puede acompañarse también de entrenamiento de resistencia 3 veces por semana, con la gran desventaja que es el apego, la dificultad para que el paciente cumpla con lo mínimo requerido. Cuando hablamos de Orlistat y fentermina, vemos que ambos productos llevan a una pérdida de peso modesta. En el caso de fentermina, menos del 4% de la pérdida del peso total, y en el caso de Orlistat, un Z-score para índice de masa corporal de menos 0,12 kilogramos por metro cuadrado. Además de esto, son drogas que están destinadas para un uso a corto plazo porque sus efectos adversos limitan su tolerabilidad y su uso. Cuando hablamos acerca de metformina, ya mencionaba previamente que está aprobada en mayores de 10 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 y que el Today Study reportó en su momento, esto es un estudio realizado en pacientes con diabetes tipo 2, una pérdida de peso estimada de menos del 7% del índice corporal en el 24,3% del total de pacientes involucrados en el estudio. Y ese porcentaje se elevaba a un 31,2% cuando se asociaba con cambios en el estilo de vida. Agonistas de GLP-1. Los GLP-1 son sustancias producidas por las células L del intestino cuando los alimentos entran en contacto con la mucosa gástrica.
estimulan la liberación de la insulina dependiente de la glucosa y a su vez inhiben las concentraciones de glucagón, lo que lleva a una mejoría de la hiperglicemia postprandial. Los estudios realizados en niños con los agonistas GLP-1 datan apenas de la última década, por lo que la base científica para su uso en pediatría es bastante limitada. La exenatida fue el primer agonista de GLP-1 que se introdujo al mercado. Fue aislado en 1992 de la saliva de un dragón, de un lagarto. El primer producto que sale al mercado es la exenatida LI, con el nombre comercial de Byetta. Se utilizaba 2 veces al día por vía subcutánea. Luego viene el desarrollo de una exenatida de liberación prolongada, cuya dosis es de 2 miligramos una vez por semana, y su indicación aprobada es como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes tipo 2 asociada a hipoglicemiantes orales o insulina. Los efectos secundarios descritos para la exenatida son sobre todo de la esfera gastrointestinal y comprenden náuseas, vómitos, diarrea, hipoglicemia, pancreatitis y la pérdida de peso, que es lo que lleva a estas investigaciones para el tratamiento de la obesidad con los agonistas de GLP-1. La liraglutida es el primer medicamento distinto a la insulina desde la aprobación de metformina en el año 2000, aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en la edad pediátrica. Esta aprobación vino impulsada por los hallazgos del estudio RISE y del estudio TODAY 2. El estudio RISE fue un estudio donde se evaluaron adultos con prediabetes o diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico que fueron tratados con cambios en el estilo de vida asociados a agonistas de GLP-1. Ellos encontraron que en el grupo tratado con los agonistas de GLP-1 había una mejoría en la función de las células beta cuando eran comparados con los pacientes que estaban siendo tratados con solo metformina o insulina. ¿Okay? Además de esto, se evidenció protección cardiovascular. Simultáneamente, comienzan a reportar los resultados del estudio TODAY en su parte 2, que mostró cómo las complicaciones crónicas de los niños y de los adolescentes con diabetes tipo 2 aparecían más precozmente que en el adulto. Aunado a esto, los resultados del estudio ELIPSE, que mostraron la eficacia y seguridad de uso de los agonistas de GLP-1 en diabetes tipo 2, impulsó la aprobación del uso de liraglutida en los pacientes adolescentes con diagnóstico de diabetes tipo 2, pensando sobre todo en la protección cardiovascular de este grupo de pacientes. La liraglutida, entonces, tiene uso aprobado en diabetes tipo 2 desde el año 2009. Su nombre comercial es Victoza o Saxenda, ambas de laboratorios Novo Nordisk. La dosis sugerida es de 0,6 a 1,8 una vez al día. En el año 2019 fue aprobada para uso en mayores de 10 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 y en noviembre del 2020 en mayores de 12 años para el tratamiento de la obesidad en pacientes adolescentes con índice de masa corporal superior a los 30 kilogramos por metro cuadrado. Los efectos secundarios son similares a los de su hermana exenatida, sobre todo comprenden la esfera gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, hipoglicemia, riesgo de pancreatitis. Se asocia una descripción de un riesgo de tumores de células C tiroideas y de igual manera presentan este efecto secundario que no es tan indeseado, que es la pérdida de peso. Pero, ¿qué dice la evidencia hasta la fecha sobre el uso de los agonistas GLP-1 en niños y adolescentes? Esta publicación, que aún está en periodo de corrección, muestra una base de datos importante que al final depuró a 9 trabajos que cumplieron con los criterios de inclusión para la realización de este metaanálisis. Los estudios involucrados en este metaanálisis fueron 9 estudios que usaron agonistas de GLP-1 en niños y adolescentes. Dichos estudios involucraron 574 pacientes, de los cuales 302 fueron tratados con algún agonista de GLP-1. 3 de esos estudios fueron realizados en los Estados Unidos, 1 en China, 1 en Suiza, 1 en Alemania, y 3 eran estudios multicéntricos que comprendían data internacional. 6 de los estudios fueron realizados con liraglutida y 3 estudios con exenatida.
Entonces, vean cuáles fueron los hallazgos. La población de los estudios, con excepción de 2, que fueron los estudios multicéntricos, que cada uno contó con 124 uno y 251 el otro, contaban con 11 a 44 pacientes. La duración comprendida en los estudios fue desde 5 semanas hasta 26 semanas el que tuvo mayor duración. La edad promedio fue de 14 años, más o menos 2 años, y el género predominante en el metaanálisis fue el femenino en un 55%. El peso promedio de los pacientes involucrados en el metaanálisis estaba entre 71,5 y 124 kilos, y el índice de masa corporal de 33,9 hasta 43 kilogramos por metro cuadrado. La posología, en los estudios con exenatida, hubo un estudio que utilizó 2 microgramos diarios mientras duró toda la intervención, y hubo los otros 2 estudios con exenatida que empezaron con una dosis de 5 microgramos y que fue ajustándose progresivamente hasta alcanzar un máximo de 10 microgramos, esto sujeto, por supuesto, a la tolerancia del paciente, y se alcanzó aproximadamente al mes de haber iniciado la intervención. En los estudios con liraglutide, tenemos que la dosis utilizada estuvo comprendida entre 0,3 y 1,8 microgramos día. Hubo 2 estudios que comenzaron con 0,3 microgramos día, alcanzando una dosis máxima de 3 microgramos día, y del resto, los otros estudios comenzaron con 0,6 microgramos al día. Hubo uno que alcanzó la dosis máxima de 1,8 y otro 1,2 microgramos día. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados en este metaanálisis? Pues en relación con el peso, encontramos que la media del peso, de pérdida de peso, fue de 1,5 kilos, con un intervalo que va de menos 2,5 a 0,5 kilos, con una heterogeneidad de 64%. Cuando se dividieron los subgrupos y se analizó cada principio activo de manera separada, nos encontramos que con exenatida hubo una pérdida de menos 2,02 kilos y con liraglutida de 1,51, con una heterogeneidad de 0% cuando se hizo la separación de ambas drogas. En relación con el índice de masa corporal, encontramos que hubo una disminución de 1,24 kilogramos por metro cuadrado, y en los subgrupos, en exenatida, menos 1,11 kilogramos metro cuadrado, y en liraglutida, menos 1,58 kilogramos por metro cuadrado, con un Z-score para el índice de masa corporal de 0,14, y en el caso de exenatida era de 0,09 y de liraglutida 0,17. Como podemos ver, los resultados no mostraron diferencias significativas entre las 2 drogas, y tampoco fueron pérdidas de peso ni modificaciones de índice de masa corporal tan grandes como las que pudiéramos esperar. Cuando se analizaron otras variables, la hemoglobina glicosilada solo fue analizada en 2 estudios que incluyeron a pacientes con prediabetes y diabetes. Coinciden los resultados con lo que se ha evidenciado en los estudios en adultos, mostrando una disminución del valor de hemoglobina glicosilada de menos 1%. No hubo modificaciones en los valores de la glicemia plasmática en ayunas ni en el perfil lipídico, haciendo la salvedad que la mayoría de los pacientes no tenían alteraciones del perfil lipídico. Y sí hubo una disminución de la presión arterial sistólica en menos 2,3 milímetros de mercurio. Tomando en cuenta que la mayoría de la población era normotensa, esta disminución, aunque pequeña, se considera un factor de protección cardiovascular. Sin embargo, hay un detalle interesante, que es cuando se hizo la asociación de los cambios del estilo de vida con el uso de agonistas de GLP-1, fíjense cómo se incrementó la pérdida de peso de una media de 0,76 cuando se asoció con cambios del estilo de vida, se llevó a menos 4,25 kilos. Y en el caso del índice de masa corporal se observa también una disminución importante que casi duplica la pérdida de índice de masa corporal, que va de 0,97 a 6 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí es importante resaltar cómo lo que hemos venido insistiendo desde siempre, y que los cambios en el estilo de vida constituyen un paso fundamental en el manejo de los pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, realmente la evidencia sigue demostrando que son el pilar fundamental del tratamiento de este tipo de pacientes.
La otra cosa que nos interesa mucho a los endocrinólogos pediatras son los efectos secundarios que vamos a tener en relación con el tratamiento. Encontramos que los efectos secundarios más importantes comprendían la esfera gastrointestinal. Las náuseas fueron el efecto secundario más importante y era quizá el que generaba mayor preocupación en los pediatras, porque se temía que este efecto pudiera interferir con la parte nutricional de los pacientes por una disminución de la ingesta importante. Sin embargo, esto se monitoreó y se encontró que no hubo un efecto relevante sobre la parte nutricional que pudieran ser atribuidas a las náuseas. No se encontró diferencia significativa entre la incidencia de estos síntomas de la esfera gastrointestinal en relación con la exenatida o el liraglutida. En segundo lugar, encontramos que la manifestación más frecuente de los niños fueron en piel y tejido celular subcutáneo, dado por la presencia de quimosis y molestias al momento de la inyección. En la esfera endocrinológica, el efecto más importante fue la hipoglicemia, que se presentó en 14 a 25 por cada 100 participantes, ninguna con consecuencias graves. 0,7 por cada 100 participantes presentaron elevación de las transaminasas, que sin embargo fue seguida durante todos los protocolos, que no llevó en ningún caso a la suspensión del producto. En el caso de la elevación de las amilasas y las lipasas y el riesgo de pancreatitis, en uno de los protocolos, un multicéntrico que incluía más pacientes, hubo un paciente que presentó una pancreatitis que ameritó la suspensión del tratamiento. Del resto, se reportan elevaciones discretas, tanto de amilasas como de lipasas, que se mantuvieron bajo vigilancia en todos los protocolos y que no ameritaron la suspensión del tratamiento. ¿Qué podemos sacar en claro entonces de toda la evidencia que hemos revisado hasta este momento? Pues que el uso de agonistas de GLP-1 en la edad pediátrica lleva a una disminución modesta pero consistente de la presión arterial, de la hemoglobina glicosilada y del peso. Las náuseas, al igual que en los adultos, fueron el efecto secundario más frecuente. No se evidenció una diferencia significativa en la eficacia entre exenatida y liraglutida, al menos no en este grupo etario. Lo que sí se evidenció claramente fue que las intervenciones en el estilo de vida amplificaron los efectos beneficiosos de cualquiera de los dos agonistas de GLP-1 y que los cambios en el control glicémico fueron similares a los adultos. Aquí es importante señalar que solo 2 estudios incluían a pacientes con diabetes o prediabetes. Entonces, la muestra es muy pequeña como para sacar conclusiones que podamos extrapolar de manera importante. Y pareciera, con la evidencia mostrada hasta la fecha en este metaanálisis, que los GLP-1 son seguros en niños con buena tolerancia y apego a la terapia. Sin embargo, no me gustaría finalizar esta exposición sin dejar claro cuáles considero yo son las limitaciones de uso. Encontramos en primer lugar que son muy pocos los estudios en este grupo etario. Fíjense que este metaanálisis solamente incluye 9 estudios que cumplieron con todos los criterios para poder ser analizados la evidencia de manera contundente. Sin embargo, encontramos que de estos 9 estudios, más de la mitad de los estudios son de corta duración, es decir, tienen una duración inferior a menos de 3 meses. Y solo un estudio alcanzó los 6 meses. 6 meses de tratamiento para un producto que probablemente tengamos que indicar por un tiempo más prolongado es un corto tiempo para considerar que la evidencia es lo suficientemente dura como para sugerir el uso de manera prolongada. Pienso que todavía falta tiempo y estudios para poder sacar conclusiones en relación con su uso. Además de eso, en uno solo de esos estudios se menciona que hubo una reganancia de peso luego de la suspensión del tratamiento y que la misma fue estadísticamente significativa. Es por eso que sigo pensando que faltan estudios que sean de mayor duración y que evalúen además lo que ocurre luego de la omisión del tratamiento. Los estudios incluidos en el metaanálisis presentan grupos que tienen mucha heterogeneidad. Estaban incluidos pacientes con obesidad severa, algunos con prediabetes, algunos incluso con diabetes tipo 2. Y esto introduce un elevado riesgo de sesgo en la interpretación de los resultados. Además de eso, no hubo uniformidad en la indicación de la dosis
ni de la posología de los agonistas GLP-1. Entonces, esa diversidad y esas variaciones en su implementación también introducen un elevado riesgo de sesgo. Es por esto que a pesar de que tenemos evidencia valiosa que muestra que el uso de estos productos es inseguro y que el efecto protector cardiovascular, que sería, en mi opinión, la principal justificación de uso de este tipo de productos en este grupo de pacientes, pareciera mostrarse. Debemos ser cautelosos y ver aún la evidencia que se vaya desarrollando en el curso del tiempo para tomar conclusiones definitivas con respecto al uso seguro de estos productos en la edad pediátrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Esperanza Velázquez por su presentación. Quisiera que las expositoras abrieran sus cámaras y sus micrófonos para la sección de preguntas. No sé si me están escuchando. Sí, perfecto, Roald. Vale, perfecto, Yalice. Yalice, te tengo una pregunta. Tú mencionabas que los fármacos hasta ahora que han sido aprobados para la utilización en niños con diabetes tipo 2 es básicamente metformina e insulina. Pero te quiero hacer una pregunta, digamos, del día a día y de nuestra consulta. ¿Qué posibilidades hay de utilizar toda esa batería que existe de fármacos para la diabetes tipo 2 en adultos? Si hay algún estudio o algún estudio en tiempo real que haga un análisis de todos los fármacos hipoglicemiantes que existen, si se pueden utilizar en niños. Mire, el otro es, como se tocó también en la otra conferencia, el liraglutide, ¿no? Pero realmente no hay estudios con otros fármacos, ¿no? El Orlistat, ¿ok? Está aprobado también a partir de los 16 años, pero realmente, como mostraba María Esperanza, el uso del liraglutide, tú ves siempre pérdidas pequeñas de peso, ¿ok? O sea, todavía se dice que cuando tú utilizas cambios en el estilo de vida, tú tienes porcentaje de éxito en alcanzar las metas alrededor de un 25-30%, solo con cambios en el estilo de vida. Y muchas veces, al utilizar medicamentos, algunos de esos medicamentos que se han utilizado se logran éxitos en porcentajes incluso más bajos. Por eso es que ninguno de los medicamentos han caído han logrado aprobación, ¿ok? En ese sentido. Aparte que tiene mucho que ver con el niño en crecimiento y desarrollo. Ni siquiera se hacen pruebas, ¿ok? Básicamente, la mayoría de los estudios te hacen pruebas cuando ya el niño ha logrado la pubertad. Por eso muchas veces, incluso off-label, nosotros utilizamos medicamentos cuando ya en pacientes a partir de los 15 años, medicamentos que habitualmente utilizamos en adultos, a pesar de que no están aprobados para niños como tal. ¿Okay? Realmente en Venezuela tenemos muy poca experiencia en diabetes tipo 2 en niños porque son muy pocos los números. Realmente puedes encontrar endocrinólogos que no tengan ni siquiera un paciente y otros que quizás hemos manejado grupos de pacientes muy amplios que tenemos 2 o 3 pacientes. Entonces la experiencia es realmente pequeña. Los grandes estudios son los reportados por Estados Unidos, que al ser un país tan grande y tener la posibilidad de hacer estudios multicéntricos, reportan un poco más. Y aún así, el reporte de uso de medicamentos, o sea, sigue siendo metformin y recientemente, tanto para obesidad como para diabetes tipo 2, que son las últimas aprobaciones. O sea, para diabetes tipo 2 fue en el 2019. Y para diabetes y para obesidad, el uso del liraglutide en diciembre del 2020 apenas. Entonces yo pienso que falta mucha tela que cortar en ese sentido, ¿no? Sí,
Vale, perfecto. Reforzando un poquito más lo que decía yo, Alice. Realmente fíjate que lo mencionaba, es el mismo estudio que señaló yo, Alice, el Today, que es la base de datos más grande de pacientes con diabetes tipo 2. Y en general, como lo mencionaba al principio de la conferencia, la diabetes tipo 2 siempre se asocia con obesidad o sobrepeso en el niño adolescente, ¿no? Entonces, hubo ahí, a mí me parece, no sé qué opina yo, Alice, como una superposición entre lo que fueron los hallazgos los del estudio Elipse, donde te dicen, mira, sí, es seguro usar liraglutida. Después tienes los hallazgos del estudio RISE, donde te encuentras que aparentemente hay un efecto de protección cardiovascular en los adultos y un efecto de protección y mejoría de la función de la célula beta en el diabético tipo 2 cuando utiliza liraglutida. En la medida que ha perdido peso, pero yo pienso que es más relacionado con la pérdida de peso que por un efecto de la liraglutida en sí sobre el control metabólico. Mira, yo pienso que lo importante es estar claros que hay alternativas y que hay que usarlas, ¿ok? Cuando es necesario, que estos pacientes no pueden, quizás en las primeras de cambio se pensó que de pronto la diabetes tipo 2 en niños la detectamos temprano, hicimos pesquisa y quizás íbamos a tener el mismo tiempo que se tienen en los adultos y no es así. Nosotros vemos en los poquitos casos que hemos tenido como empezamos enfocados en la pérdida de peso y cambio de estilo de vida y inmediatamente tenemos que empezar a usar metformina y rápidamente en 2-3 años hay que utilizar otra cosa. Lo que más hemos usado es insulina, pero yo he tenido oportunidad de utilizar glibenclamida con metformin en chicas de 14, 15 años. Y bueno, liraglutida no he usado con diabetes tipo 2. Nosotros tenemos ya tiempo en la unidad usando liraglutida en obesidad en adultos y estamos comenzando con casos muy particulares en niñas mayores de 16 años. Yo, Alice, están preguntando, ya que lo mencionas, de la utilización de metformina, ¿qué dosis recomiendan ustedes en niños adolescentes la utilización de metformina? La metformina se utiliza en dosis progresivas a partir de 500 miligramos y se va aumentando, es más por la tolerancia, hasta 2000 miligramos diarios. Es la dosis recomendada. Ok, perfecto. Les quería hacer otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la utilización de análogos de GLP-1 versus la cirugía bariátrica en un niño que cursa con obesidad y que además tiene algún trastorno metabólico, llámese prediabetes o diabetes? Está aprobado. Yo pienso que hay que individualizar a cada paciente, pero es una opción que está presente y como decíamos, no podemos dejar de lado alternativas que tenemos. Primero, estar claros que el niño debe haber alcanzado el completo desarrollo puberal. O sea, estamos hablando en pacientes ya de más de 16 años, ¿ok? Eso es fundamental. Lo otro es que definitivamente tenemos que ver la diabetes tipo 2 y la obesidad que van más allá que falta de ejercicio y comer mal. Son problemas realmente mucho más complejos que involucran la parte social, involucran la parte psicológica, involucran la parte genética. Vimos que hay incluso polimorfismos genéticos asociados a obesidad infantil y a diabetes tipo 2. Entonces, muchas veces las herramientas tradicionales de control de alimentación y aumentar actividad física no son suficientes. Entonces, en un paciente que se ha llegado al fracaso en ese sentido, utilizando otras alternativas, hay que seguir avanzando.
y si cumple criterios para cirugía bariátrica, cada vez realmente son más seguros los procedimientos. Indiscutiblemente coincido con Joalice en ese sentido, ¿no? Aunque recuerdo con mucho cariño todavía mi trabajo de primer año en obesos adolescentes con insulinoresistencia que tutorió la doctora Loida y Joalice. Yo estaba más pequeña. Y ahí demostramos de igual manera que los cambios en el estilo de vida mejoraban la resistencia a la insulina y que había una disminución de los valores de insulina que incluso en muchas oportunidades era mejor con los cambios en el estilo de vida que con la misma metformina. Y siempre vuelvo a esa reflexión y por eso era que mencionaba en la conferencia y quise resaltar cómo de verdad el efecto del agonista GLP-1 se ve potenciado por el cambio en el estilo de vida. O sea que aunque han pasado los años, no tanto, ojo, yo pienso que seguimos sobre lo mismo, seguimos sobre que tenemos que trabajar sobre los cambios en el estilo de vida. Ahora, la experiencia de nosotros, o por lo menos la mía en adolescentes a los cuales se les haya practicado cirugía bariátrica, pues es también anecdótica, muy pocos, pero en general, y lo que uno ve en los adultos también, es una alta tasa de fracaso. Yo sigo pensando, como dice Joalice, es verdad, hay que avanzar en las opciones terapéuticas y mientras más alternativas seguras tengamos para tratar, mejor. Pero yo creo que el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en el adolescente pasa por ese cambio en el estilo de vida y por ese cambio conductual. Muchas veces uno hace esas intervenciones terapéuticas importantes, bariátricas, etcétera, pero cuando uno no le ha cambiado al paciente la manera de pensar, la manera de afrontar, la manera de comportarse, la manera de alimentarse, lamentablemente esos malos hábitos regresan y empezamos quizá ya con una comorbilidad añadida al problema que teníamos en un inicio. Entonces yo pienso que nosotros, por lo menos los endocrinólogos pediatras, a pesar de que se nos están abriendo el abanico de alternativas terapéuticas, tenemos que seguir trabajando e insistir en que los cambios en el estilo de vida son la base fundamental para el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Cuánto? Tienen la vida por delante. Entonces muchas veces yo les pregunto, les digo, ¿cuánto tiempo va a estar usted medicado? A lo mejor yo le puedo poner a un niñito metformina. Está aprobada desde los 10 años, se lo pongo a los 12. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener yo medicado con metformina? No es lo mismo que de repente medicar a alguien de 50, de 60 años. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que considerar. Debemos insistir en que realmente el pilar del tratamiento son los cambios en el estilo de vida. ¿Que nos podemos apoyar en medidas terapéuticas? Sí, pero tenemos que continuar insistiendo en que de verdad esa es la verdadera alternativa de tratamiento. Sí, indiscutiblemente que sí. Igualmente en adulto, pues sí, lo que tú dices es cierto. Es decir, si no se cambia ese switch del paciente psicológico, estamos fregados. Es decir, el paciente se puede hacer la cirugía, pero lamentablemente va a caer nuevamente y va a perder esa cirugía que se haya realizado desde el punto de vista no solamente estético, sino también desde el punto de vista metabólico y va a persistir esa diabetes tipo 2. Quería hacerte una pregunta, María Esperanza, en relación a la tolerabilidad de los análogos de GLP-1 en adolescentes y la dosis que se puede utilizar tanto en pacientes diabéticos como en obesos. ¿Utilizan la misma dosis o es diferente la dosis que utilizan para niños exclusivamente con obesidad o en aquellos obesos con diabetes? Utilizan la misma dosis que en adultos. ¿Okay? Lo que se recomienda es hacer un aumento progresivo relacionado con la tolerancia, al igual que se hace en adultos. De manera general, lo que uno consigue es que comienzas en el caso de la liraglutida con 0,3 y vas aumentando progresivamente en algunos de los trabajos y en los otros comienzan con 0,6. Me imagino que eso tiene que ver también con la presentación que estén manejando, ¿no? Pero en general comienzas con la dosis mínima del lapicero, ¿ok? Y vas aumentando progresivamente, igual que lo haces en el adulto, semanalmente, de acuerdo a la tolerancia del paciente, hasta alcanzar la dosis máxima. Yo encontré trabajos donde alcanzaron dosis de hasta los 3 miligramos bien tolerados. ¿Okay? Lo que pasa es que era lo que te decía también en la conferencia. O sea, los trabajos son de un tiempo muy corto. Solo 2 trabajos llegan a 6 meses. Entonces, 6 meses de tratamiento, la verdad es que no es mucho. Entonces, hay uno solo que te reporta la reganancia de peso posterior a la suspensión del tratamiento. ¿Qué pasó con los otros?
Eso fue un tiempo muy corto de tratamiento, creo yo, como para ver un efecto a más largo plazo de estos productos. Pero de manera general, fíjate que el espectro de los efectos secundarios es similar al que vemos en los adultos, la parte de los trastornos gastrointestinales y las dosis iguales. Vale, perfecto. Una pregunta que le quería hacer a Joalice, creo que va a hacer algún comentario. No, iba a hacer pero ya María Esperanza lo tocó. Vale, quería preguntarte, Joalice, algo en relación a las complicaciones de los pacientes con COVID y diabetes tipo 2. No sé si has leído algo sobre, ¿es más frecuente, por ejemplo, el Kawasaki en niños diabéticos tipo 2 que cursan con COVID, o es similar que aquellos niños que no cursan con diabetes tipo 2? No, mira que lo primero que está saliendo con diabetes tipo 2 fue apenas ahora en el Congreso de la ADA. No habían habido reportes sobre diabetes tipo 2 durante la época, en niños, particularmente en niños durante esta época durante la época de pandemia. Lo que se está viendo es un aumento de frecuencia. Sin embargo, no ha asociado, fíjate que había un muy pequeño porcentaje que salieron COVID positivos, ¿ok? En relación a las estadísticas que hay en niños con COVID, la tasa de complicaciones ha sido similar en pacientes con diabetes a los que no tienen diabetes. Eso sí se ha descrito. Vale, chévere. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Joalice, muchísimas gracias a la doctora Loida y también a María Esperanza por haber estado con nosotros en este simposio de endocrinología pediátrica para la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. De verdad que es un placer haberlas tenido con nosotros, y además que hayan resaltado un poco de la endocrinología pediátrica en este simposio venezolano, que bueno, que era un reto para nosotros desde la sociedad, invitarla, sobre todo a María Esperanza, que estaba así que un poco álgida, y bueno, aceptó y lo hicimos. De verdad que muchísimas gracias a las tres, gracias por esa participación, gracias a Yarixa Morales de Laboratorios Letis, gracias a Laboratorios Letis, de verdad, por habernos permitido hacer este evento. Y bueno, los invitamos para la primera semana de agosto, donde el capítulo oriental de la Sociedad Venezolana de Endocrinología va a tener su intervención en el simposio que van a realizar en esa semana. De verdad, muchísimas gracias, Joalice, muchísimas gracias, María Esperanza, y la doctora Loida por estar con nosotros. ¿Me permites una palabra? Bueno, sí, cómo no, doctora, por favor, claro que sí. Yo estaba escuchando a Joalice y a María Esperanza y quiero decirles que las felicito. Ustedes han sido la mejor comprobación de lo que yo dije. Así que quiero decirles que me siento muy orgullosa de ustedes dos como egresadas del posgrado de endocrinología pediátrica, y como dice por ahí el proverbio, estas discípulas superan a sus maestras. Así que yo estoy sumamente contenta, además que he aprendido muchísimo. Yo aprovecho todas estas oportunidades para aprender. Aunque ustedes no lo crean y yo no estoy ejerciendo, pero yo aprendo muchísimo y me encanta aprender de mis exalumnas. Felicitaciones. Gracias, doctora. Saludos a todos. Gracias. Que no me dieron la palabra, no la estoy pidiendo desde hace rato. A Joalice, a María Esperanza. Vengo manejando. Hola, Mari. Por eso no podía hablar. Le pedí la palabra, Mari, te amo. Ya, y bueno, estoy muy emocionada de verlas. Ya, me tuve que estacionar aquí. Y bueno, yo solamente quería desde hace rato, no sé si tengo 2 minuticos para comentarles la situación de Chile en estos momentos y la experiencia que tenemos con diabetes tipo 2. Ya, Claro, desde el inicio de la pandemia, por lo menos en mi hospital, yo he tenido
tenido un aumento de un 110% de los casos de diabetes tipo 2. ¿Ok? Aquí la situación post pandemia con la obesidad general e infantil se reportan cifras mayores de un 40-50%. Los protocolos, doctor Roal, que se usan para diabéticos tipo 2 en niños y adolescentes están bien establecidos. Todo diabético que debuta tipo 2, si debuta con cetoacidosis, obviamente se insuliniza, y si no también, ¿ya? Y entonces después se le hace en la medida de lo posible, porque siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que el paciente tenga el fenotipo de un diabético tipo 2, acantosis, obesidad, antecedentes familiares, existen diabéticos tipo 1 que también nos están debutando con obesidad. ¿Ya? Entonces igual hay que hacer el diagnóstico diferencial. Eso es un mensaje también importante, que no caigamos ahora como antes, que decir que todo niño que debutaba con cetoacidosis es tipo 1 y que no digamos que todo obeso que debuta con acantosis es tipo 2, porque hemos tenido casos incluso de diabetes que no hemos podido tipificar bien, ¿ya? Entonces, es importante insulinizar, es el protocolo, doctor Roal. Después, cuando llega la hemoglobina glicosilada y los anticuerpos, si los anticuerpos son negativos y la hemoglobina glicosilada es menor de 8, allí entonces se puede quizás pensar que sea un tipo 2 y se hace el traslape progresivamente a metformina. Nosotros aquí iniciamos con 850 miligramos una vez al día, y después en 3 meses, según el control, lo subimos a 2 veces al día hasta llegar a un tope de 2 gramos. Posteriormente, cada 3 meses se hace el seguimiento de los pacientes y se mantienen con metformina si la hemoglobina glicosilada sigue por debajo del 8%. Si está en más del 8%, allí es donde después consideramos el uso del liraglutide, con muy buena tolerancia y bueno, y muy buena experiencia. Lo único es que es costoso, incluso para acá, para este país es costoso, y bueno, si lo usamos en dosis progresiva alta. Lo que pasa es que es una población donde la penetrancia genética es muy alta, la respuesta no es tan fácil poner a dieta a un paciente acá, y menos en pandemia, encerradito, los niños, o sea, la explosión tanto de pubertad precoz como de diabetes tipo 2 ha sido impresionante, y no todo el tiempo funcionan los cambios en el estilo de vida. Entonces esos pacientes se deben medicar permanentemente, es la sugerencia actual, ¿ya? Entonces eso, pues, quería contarles eso y saludarlas, y un besote para todos, y muchas felicidades, porque a pesar de toda la situación en el país siguen haciendo ciencia. ¿Okay? Un abrazote. Muchísimas gracias, Mariflor. Muchísimas Chao. gracias, de verdad, por tu participación. Robert, quisiera felicitarles a las tres, a Yoalice, a María Esperanza y a Loira por excelentes conferencias y excelente discusión, y realzar que, bueno, la sociedad lo que ha tenido toda la intención de realzar la especialidad de ustedes, que es excelente. Muchas gracias. Gracias, Imperia. Gracias, Imperia. Bueno, nos Buenas tardes. despedimos entonces. En nombre de Laboratorios Letis, agradecerle a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy, a las tres excelentes conferencistas con sus ponencias brillantes, y agradecerle especialmente al doctor Roal por llevar la responsabilidad de la coordinación de este simposio. Una vez más, agradecerle a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo por permitirnos apoyarlos como industria en la educación médica continua. Y bueno, esperamos verlos pronto en nuevas actividades. Gracias. Gracias, Yarixa. Hasta luego. Hasta luego. Bye, hasta la próxima oportunidad. Listo. Vámonos.